Hola, buen día. Como siempre, es un gusto darte la bienvenida a este espacio que, como bien conocés, denominamos En el Blanco por aquello de tratar de ocuparnos de los problemas centrales del ciudadano común argentino. A partir de esta premisa, que es de alguna manera ejercer un periodismo revisionista. Quiero decir, revisar las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional e internacional, simplemente porque esas decisiones o esos anuncios suelen ser medias verdades, nos demuestra la experiencia, y no te terminan explicando cuál es el impacto que esas decisiones van a tener en tu vida cotidiana, sea en tu situación como trabajador, como consumidor, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre la economía argentina. Estamos en un momento, algunos dicen que estamos en un momento de quiebre, algunos dicen que ese quiebre ya se inició, que la recesión empieza a ser cosa del pasado. Los últimos números que se conocieron son bastante mixtos. Los rojos son muy rojos, eso es lo que preocupa. Y los brotes verdes son verdecitos, son apenas verdecitos. Entonces, no queda claro si estamos todavía ya estamos en zona de rebote o no, por lo menos es la duda que se nos plantea. Pero además empieza a haber otra serie de interrogantes. El gobierno se lanzó claramente en los últimos meses a cubrir sus problemas de caja con deuda, con emisión de deuda. Y la pregunta es si no estamos llegando a niveles, más allá de que fue pactada a tasas más baratas que en el pasado, bastante más baratas, en algunos casos mucho más baratas, si no estamos en un territorio, digo, porque para Argentina la deuda siempre fue un camino de ida, siempre fue un problema. ¿Lo podremos manejar esta vez? ¿Estamos llegando a una zona peligrosa o no? Y después vamos a ver cuáles son precisamente las perspectivas que hay para el 2017. ¿Será el año de la recuperación de la economía argentina? Desde lo estadístico creo que está descartado, lo dijimos hace algunos programas. La base de comparación con el 2016 asegura que los números que reporte el INDEC pasen a ser positivos el año que viene, salvo que ocurra alguna otra catástrofe internacional que no está ahora todavía en el tablero. Pero bueno, vamos a ver cuál es la orientación que tiene la economía y qué nos espera. Nos ayudará a tratar de descifrar esa situación Hernán Hirsch, que es director de la consultora FIE. ¿Qué quiere decir FIE? Finanzas y Economía. Finanzas y Economía. ¿La fundaste vos? Sí. Y contá, ¿sos economista desde hace cuántos años? Soy economista, ya más o menos me olvidé. Hará casi 20 años, sí, 20 años. ¿Estás ejerciendo la profesión hace 20 años? Ejerzo y siempre ejercí esta profesión, que me gustó siempre, que es una pasión, y siempre, o casi siempre, en lo que es consultoría macroeconómica y financiera. ¿Estuviste en el sector privado siempre? Sector privado, hice una pequeña pasadita por el sector público. ¿Dónde? Más que nada en el Banco Provincia, en una empresa del Grupo Provincia, y después de nuevo volví a lo que es el sector privado. ¿Y trabajaste muchos años con Broda en el estudio de Trabajé en el estudio de Miguel Ángel Broda. Trabajé con otro economista muy conocido que para mí me marcó mucho, que es Raúl Fernández. En el ambiente no muy conocido, pero digamos, desde la línea Frenkel Fanelli, que él me marcó mucho todo lo que es mi conocimiento. Bueno, Hernán, ese va a ser tu objetivo, digamos, lo que te pedimos hoy. Vamos a revisar números de la economía y tratar de decirle al televidente qué es lo que viene, qué es lo que se puede esperar si es cierto que la recuperación está en marcha y que en todo caso qué tipo de recuperación le espera a la economía argentina y cuáles son las luces amarillas que aparecen en este proceso. Esa va a ser la propuesta para hoy. Perfecto. Acompáñanos. Auspicia este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con tus tarjetas de crédito Macro, aprovecha beneficios todos los días. Lunes en tus compras online. Martes en Hogar y Deco. Miércoles y sábado en Automotor. Jueves en Salud y Belleza y viernes en shoppings, tiendas e indumentaria. Además,
Todos tus consumos suman puntos o millas que puedes canjear por increíbles premios o para viajar a donde quieras. Con tus tarjetas de crédito Macro tenés todo lo que querés acá nomás. Conoce más entrando en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulte bases, condiciones locales, adheridos y topes de reintegro en beneficiosacanomas.com.ar. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, quedó planteado la cuestión, Hernán. ¿En qué situación está la economía argentina? Para mí, digamos, la economía argentina está en una situación de transición, donde el gobierno hoy tiene la última palabra, y digo que está en una transición, dado que tiene que salir de una trayectoria que era una trayectoria de crisis. Descendente, para decirlo, digamos, para que lo entienda el televidente. De choque. Íbamos a otra crisis, de la estándar que tuvimos, donde el gobierno tiene que... Vos estás planteando, si se hubieran seguido determinadas políticas, irremediablemente íbamos hacia una crisis. A una crisis. Más tarde o más temprano íbamos a una crisis. Lo que tenés hoy es una necesidad o un gobierno que ha decidido, quiere torcer el rumbo, que lo quiere hacer gradual, y ese es el gran interrogante, es si el gobierno va a poder... Eso me reía porque te iba a apuntar eso. Vos le decís, estás hablando de íbamos a una crisis disruptiva como las que tenemos acostumbrados los argentinos, exacto, las grandes crisis. Vos decís que el gobierno está tratando precisamente de evitar ese choque y por eso las políticas correctivas supuestamente que aplica. Exactamente. ¿Y eso hace en qué situación? Porque vos cuando le decís a la gente crisis, digamos, el que está buscando, está mirando su salario hoy o el poder adquisitivo, siente la crisis hoy, digamos. O sea, cuando te dice evitamos la crisis, le debe sonar raro, digamos, porque dice, yo en la calle la siento, de hecho yo vivo en el conurbano se siente muy fuerte la crisis. Cuando estás diciendo evitando la crisis, ¿sos optimista respecto de que esto ya empiece a...? Porque hay media literatura, la mitad de los economistas hoy están diciendo, todavía no salimos de la recesión, y la mitad, y entre ellos obviamente los oficialistas, que tienen incentivo para decirlo, están diciendo, no, ya hay brotes verdes. ¿En qué lado estás vos? Yo lo que digo es lo siguiente, porque acá, digamos, no es estar en un lado o estar en el otro. Salir de esa trayectoria de choque implica una agenda importante, ¿no? Donde se requiere un ajuste de precios relativos, que era la devaluación y la corrección de tarifas, que también requiere otra agenda que implica un reordenamiento de las cuentas fiscales, que está emparentado del ajuste de tarifas, pero se requiere el ordenamiento de las cuentas fiscales, y otra tercera agenda que requiere de reformas estructurales que estimulen lo que es la producción, el trabajo y todas las actividades productivas. Dentro de esas tres agendas que van en paralelo, que deberían ir en paralelo, bueno, eso te iba a preguntar. Se han tomado decisiones, todavía estamos, para mí, a mi juicio, en medio del camino, y el hecho que estemos en el camino se refleja hoy en que estás en una recesión, que tenés brotes verdes y brotes rojos, es decir, que todavía no hay una señal, vos ves en los indicadores alguna señal de piso, pero digamos, no estás seguro para dónde va, donde la pelota la tiene el gobierno. ¿Y por qué digo tiene el gobierno la pelota? Porque si el gobierno hoy decide correr la agenda un poquito a un lado e ir por las elecciones, obviamente no tenemos más un arreglo de la economía, digamos, la economía... Bueno, me parece que ya decidió eso. Si decide eso, vamos a tener una recuperación cíclica en el año que viene, es lo más probable. Para mí va a ser una recuperación amarreta. Nosotros estamos pronosticando un... Pero está bien, no te metas todavía en eso. Dijiste, 3 agendas. Y además, vamos a ver un gráfico porque te quiero preguntar, vos planteaste en los últimos días, tu consultora planteó un gráfico donde
claramente se demuestra el efecto de yo por eso te mencionaba la crisis, ¿no? Sí. Esto es, bueno, explícalo vos que lo hiciste. La línea azul son Las ventas minoristas de CAME. ¿por volumen o por Por precio? volumen. Por volumen. Por volumen. O sea, se está vendiendo menos, está Se claro. está vendiendo menos. Está muy Casi claro. un 10% menos por debajo del año pasado. Y explicarle al televidente qué es la letra roja. La letra roja es la capacidad de compra que tienen las familias. También, que es un digamos, índice. se vende menos porque la gente también tiene menos capacidad de compra. Y tiene menos capacidad de compra, ¿por qué? Porque se le ha deteriorado el poder adquisitivo del salario, los salarios aumentaron menos que la inflación, mientras que los salarios aumentaron un 30-35%, la inflación en el mismo periodo fue de un 40%. A eso se le suma que el empleo te cayó, digamos, hay menos trabajo, y a eso también se agrega una política monetaria que es contractiva, que le reduce la capacidad de crédito disponible para las personas. Es decir, las familias, o lo que es el gasto interno, está afectado por cuatro factores, todos operando negativamente. Ahora, si vos tenés que explicarle, porque en realidad quiero centrarme en esto, ¿cuánto impacta el mercado interno y el consumo en la Argentina, la demanda? ¿Cuánto impacta en la evolución de la economía argentina hoy? ¿Cuánto tira el sector externo, las exportaciones, cuánto la inversión, cuánto el consumo? El consumo representa el 80% del nivel de producción local. O sea, que teniendo en cuenta esta imagen, si no hay una recuperación de los ingresos, es difícil plantear una recuperación. Es muy difícil. Y en ese sentido, ¿cómo evaluás las medidas que se anunciaron recientemente? Por ejemplo, el pacto del bono para recomponer, la medida de reparación histórica, que es un cartel bastante discutible respecto a los jubilados, pero que son inyecciones de dinero, o son intentos de inyecciones de dinero. ¿Evaluás que pueden ayudar a levantar esa pendiente o no? Para nosotros sí, digamos, el plan de reparación histórica de jubilados es expansivo, es fuertemente expansivo. Lo que a nosotros no nos gusta tanto es que, digamos, si el gobierno está dispuesto a utilizar instrumentos keynesianos para reactivar la demanda, deberían ser instrumentos keynesianos que empujen la demanda una vez, pero no para siempre. Que sean un gasto, que este año te aumente el gasto, O sea, en ese y sentido, no en forma permanente. ¿te gusta más el bono pactado con la CGT que la reparación histórica? Porque eso lo anotás en la cuenta una vez y se acabó. borra, y lo otro El es un otro es un compromiso de gasto que se asumís asume. de acá para siempre, que te condiciona el nivel de gasto, que en algún momento lo vas a tener que financiar, y que encima es un contexto donde tu déficit fiscal es alto en términos históricos. Es un déficit fiscal cercano a crisis. Vamos a ver precisamente el otro gráfico, el que sigue, señor director, que es, vos aquí planteás que está un poco agotado el impulso fiscal, y este número, ¿cuánto hace que la economía argentina en conjunto no tenía 8 puntos de déficit? ¿Es cierto que desde el Rodrigazo? Es desde el Rodrigazo. Te tenés que ir para atrás para alcanzar esos niveles de déficit, y lo que también te está mostrando este gráfico es que, digamos, la administración anterior se ha gastado en la herramienta fiscal. La consumió. La consumió totalmente. La agotó. Bueno, eso creo que no hay duda ya a esta altura. Ahora, ¿podés explicarle a la gente por qué el Rodrigazo fue una de las crisis precisamente que quedó marcada en la Argentina? ¿Por qué esta vez el final debería ser distinto si llegamos a ese nivel de uso de la tarjeta, digamos, por decirlo de alguna manera? No, hay una diferencia importante respecto al Rodrigazo. Hoy Argentina tiene financiamiento externo. En esa época no lo tenía, era otro mundo. En el mundo actual sobra la plata. Como sobra tanto la plata, le prestan a Argentina aún a pesar de estos niveles de déficit, y también le prestan porque todavía Argentina no tiene un nivel de deuda muy elevado. Pero ojo, digamos, Argentina puede mantener un nivel de déficit a este nivel 1 año, 2 años, pero no es permanente. Digamos. Y además, este año lo mantiene, ¿por qué? Porque Argentina ha vuelto al mundo. Vuelve a incorporarse en todas las portfolios de inversión de los fondos del mundo, pero una vez que el mundo se acomoda a su portfolio Argentina, lo que desea tener Argentina,
ahí empieza otro, ¿Y ese punto otro partido. está cerca o está lejos? Digo, por la cantidad de emisiones que hemos visto este año. Argentina fue el país que más emitió en todo el año, mundialmente, ¿no es cierto? Sí. Vos lo que ves, y ahí lo que tenés que mirar es cómo vino el mercado. Digamos, cuánto el mercado, qué capacidad el mercado tuvo de absorber esa emisión de deuda. Y lo que notás es que este año el gobierno emitió 45.000 millones de dólares, poquito más va a estar emitiendo, y a pesar de eso, el costo de financiamiento argentino se te redujo en 150, en un punto y medio porcentual. Eso te demuestra que el mercado externo tuvo capacidad como para aguantar, para absorber esos 45.000 millones de Hasta dólares. acá está claro. Hasta acá está claro. El problema es qué pasa de acá en más. Pero eso tengo que ir a una pausa, así que me lo vas a contestar. La primera diferencia es que, entonces, pese a tener números del Rodrigazo, no estamos frente a una crisis. Es una definición importante. La segunda que dijiste es... No inmediata. No estamos ante una crisis inmediata solo porque el mundo nos juega a favor. Entonces, quedan dos preguntas. La primera que vas a tener que responder cuando volvamos del corte es, ¿cuánto más nos va a jugar a favor el mundo? Perfecto. Vamos al corte. Auspició este programa Banco Provincia. Lo dejaría todo porque me dejaras. El fútbol, mis amigos, el mete gol. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas de este lado solo este calzón. Lo dejaría todo porque me dejaras. Molinos, lo mejor de nosotros. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Soy tu voz de la Buan Ciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Bueno, Hernán, te quedó pendiente una pregunta y tuviste el beneficio del corte, además, para pensar la respuesta. Pero la vamos a diferir un poquito en el tiempo. Perfecto. Porque voy a tomar precisamente otro de tus informes para... Vos aquí mostrás cuál es la proyección en el presupuesto que plantea el gobierno. Sí. Que vuelve a ser una hoja de ruta para verla, porque veníamos de presupuestos donde realmente no eran representativos, pero ahora sí tenemos una hoja de ruta. Y lo que se ve claramente es que no hay grandes cambios en la estructura impositiva, ¿no es cierto? O sea, no se intentan todavía grandes cambios. Con lo cual el gobierno parece querer contar, además después se ve en los temas de financiamiento, porque además pide permiso para volver a endeudarse fuertemente, que cuenta con que el mundo va a jugar a su favor. Ahora sí, ¿el mundo va a seguir jugando a su favor? Y después vemos estos números en particular. Yo creo que sí, va a seguir jugando a favor lo que resta este año, el año que viene. Aunque Estados Unidos suba la tasa a fin de año. Yo creo que la va a subir, yo creo que en diciembre la sube, va a generar un poco de ruido, algún movimiento, pero estamos hablando que la sube de ahí abajo, está muy baja todavía. Con lo cual no creo que afecte significativamente el escenario de liquidez, más allá de algún cimbromazo que pueda tener localmente. Con lo cual me da la impresión de que digamos, la estrategia así pensada de gradualismo fiscal en algún sentido no está mal, pero digo, pero el problema es que estamos en Argentina. Y el hecho de estar en Argentina y estar dependiendo de tanto de factores externos hace que asumas muchos riesgos, que es una política que esté asumiendo muchos riesgos y que en una de esas algo salga mal y nuevamente Argentina esté en problemas.
No es el escenario más probable, pero yo hubiera tomado una actitud mucho más prudente. Ese es mi punto. De este gráfico surge lo que leí, que básicamente no hay cambios en la estructura tributaria. Va a seguir recostado sobre los mismos impuestos de hasta ahora. Efectivamente, que no hay reducción de presión tributaria, digamos, no hay reducción de impuestos, a pesar de que tenemos una presión tributaria espeluznante. Récord en términos para históricos. Los que están en blanco, ¿no? Sí, que es récord en términos históricos y a pesar de las promesas del gobierno, no hay reducción de presión tributaria. Y es más, si vos empezás a hilar fino, hasta podrías pensar que hay algún ligero incremento en lo que es la presión tributaria. ¿A qué te referís? En lo que es, si vos ves ganancias, te está aumentando un poquito lo que es la presión tributaria. Para el próximo año hay prometida una reforma donde trasciende que la alícuota máxima la van a subir. No queda claro qué va a subir, qué va a pasar con el mínimo no imponible. Lo más probable es que lo suban, pero cuando vos ves ahí que te aumenta la presión tributaria, te está indicando de que el gobierno está chupando más. A ver, vos te referís a esto que surge. 5.38. De 5.38 a 5.57. Hay un aumento de la presión tributaria implícito. Pero aquí hay una baja en bienes personales, con lo cual se supone que van a finalmente retocar los montos de bienes personales que no se tocaron. Eso se deriva del blanqueo, ¿no? De la promesa del blanqueo. A ver, vamos a ver el próximo. Ahora, lo que te quería decir es, vos, si se jugara a impulsar la corrección de la economía por temas eleccionarios, decías Santi, yo te decía, apelando a tus propios números, mirá, prácticamente está decidido a que esto es, bueno, financio todo lo que necesito con deuda y trato de asegurar el crecimiento de la economía. ¿Es así o no? Esa es la estrategia. No, la estrategia es una estrategia electoral, básicamente. Es un año político donde el gobierno ha decidido jugarse la ficha y a tratar de ganar, priorizando lo que es la sustentabilidad política por sobre lo que es la sustentabilidad económica. Eso es lo que ha decidido el gobierno. Para eso va a emitir deuda, para financiar el crecimiento económico que necesita para asegurarse un triunfo. ¿Cuánto es la emisión calculada en términos reales? La nueva, digamos. Lo otro es refinanciamiento. A nosotros lo que nos da es que va a tener que colocar deuda el año que viene por 52.000 millones de dólares. Es un número espeluznante. Que también hay que tener en cuenta, no es tan superior a lo que va a ser este año, que ya va por los 45.000 millones de dólares. Es un número, claro, pero este año incluye la regularización de un pasivo que era, por ejemplo, la deuda que Argentina mantenía en default. Y el año que viene no incluye ya eso, con lo cual... No incluye, pero esos 52.000 millones de dólares te está incluyendo la refinanciación de letras que te van a vencer el año que viene, que emitiste este año y te vencen el año que viene. También te va a estar venciendo otros títulos públicos que hay en el mercado, como el Bonar 2017. Sí, lo que hay que aclarar al televidente que no estamos diciendo que Argentina va a emitir 52.000 millones de dólares en los mercados internacionales, sino que esa es la necesidad de financiamiento y que se puede cubrir en distintas monedas y de distintas maneras. Ese es el total. Pero lo que buscaría por mercado serían, ¿cuánto? 15.000, 17.000 millones, 20.000 millones. Porque el resto son refinanciamientos de intraestado y cosas así. No, eso es una refinanciación al mercado. Los 52.000 millones. Incluye refinanciación al mercado. Lo que es intrasector público, en ese número ya está financiado. Tenés que ir al mercado por 52.000 millones de dólares según el presupuesto. 11.000 es refinanciar lo que son las letras que te van a estar venciendo este año. También tenés que refinanciar lo que son, como te decía, el Bonar 2017, el Global 2017 y otros títulos públicos más, por otros 25.000 millones de dólares, ahí está en el cuadro. Con lo cual, en definitiva, ahí te queda un gap financiero de casi 15.000, 20.000 millones de dólares que tenés que cubrir, neto, que es un número. De las tres agendas que vos planteabas, una decías, corregir los precios relativos, atender la crisis fiscal y las reformas estructurales. ¿En cuál está más atrasada?
Está un poco cantada la respuesta, ¿no? En el tema fiscal. En el tema fiscal. Y es una estrategia que tiene que ver con la sustentabilidad política. En los otros dos, ¿cuán avanzados están? En lo que es de corrección de precios relativos, hay un avance importante, que es un avance gradual, que está dado por ejemplo, en el caso de las tarifas, de gas, que hay un cronograma de aumento de acá hasta el 2019. Por eso es gradual, que se va a dar de a poco, año a año, donde la vas a tener, pero digamos no es inmediata. Eso tarifas. En lo que es el cambiario, el de tipo de cambio, ya ocurrió. Tenés hoy un dólar que se mueve por mercado, que es libre, donde esa corrección está hecha. Y después está lo que es la agenda estructural, donde esa es larga, es pesada. Y ahí tampoco empezó, digamos, porque en la cuestión tributaria, por ejemplo, no empezó. Ahí no empezó. Y en la cuestión de infraestructura no empezó. El plan Belgrano no arranca todavía. Tampoco. Ok. Me queda un solo minuto. Hay una cosa que me hace mucho ruido respecto de lo tarifario, que es, vos planteás este gradualismo y ponés como ejemplo lo de gas. Que se haya tomado en la referencia con precios dolarizados es un buen o un mal antecedente. Nosotros ya tenemos antecedentes complicados con eso, con las tarifas telefónicas en los 90 y cosas así. ¿Cómo lo ves? Yo no lo pienso tanto en si hay que dolarizarlo o no, digamos, porque justo ese mercado está muy relacionado a lo que es el precio internacional del petróleo, con lo cual de alguna manera siempre va a estar dolarizado. Lo que sí me hubiera gustado es que haya una convergencia a los precios internacionales y no un precio fijo ya establecido, cuyo precio hoy se encuentra por encima del precio de mercado. Hay una agenda, repito, hay una agenda de convergencia en precio que es fijo por encima del precio del mercado actual. Me hubiera gustado que la convergencia sea un precio de mercado. Y ahí Con lo cual lo que están tratando de asegurarles es ganancias al sector para que se capitalice. Digamos, están asegurando ganancias al sector. Digamos, ya ahí no puedo decir ¿Y más, por qué tendríamos que poner todo cuando...? Porque eso es lo que nos pasó, digamos. Siempre después de que descubrimos que se llevaron la cosa, la perinola sale, todos ponen. Hay que capitalizar todos el sector. Ese es el lugar que nunca los economistas y los políticos no logran explicar a los ciudadanos. Hernán, ha sido un gusto estar contigo aquí. Un placer. Tiraste una frase que no te dejé terminar. Decirle al televidente, ¿qué números manejás para la economía? Porque dijiste, creo que la recuperación va a ser amarrata. ¿Qué quisiste decir con eso? Lo más sintético que seas. Nosotros para el año que viene estamos previendo un crecimiento de entre el 2,5%, y eso básicamente por el arrastre de toda esta agenda que hoy tenés, que es pesada. ¿Y en términos de empleo eso qué implica? Y eso va a ser un empleo estable. ¿Y en términos de inflación? Con alguna recuperación en lo que es sector de construcción. ¿Y en términos de inflación? Algo más de 20. Un poquito más. Gracias, Hernán. Ha sido un gusto contar contigo. Para ustedes tenemos una cita la próxima semana con tus problemas, que ya sabes son también los nuestros. Hasta la semana que viene.